Buenas noches, hermanos, feliz sábado. Esta tarde, esta noche, vamos a meditar en la palabra del Señor. Le puse un título sugerente, que es un título, ¿qué les puedo decir? Un poquito complicado. No está, ¿qué podemos decir? Completa la frase, es una frase que sugerente suena extraña. ¿Cómo se puede destruir al bien haciendo el bien? ¿Es posible destruir al bien haciendo el bien? Y tengo un texto allí que se encuentra en Romanos 16, 19. Haciendo una exégesis de ese texto, en realidad no quiere decir primariamente lo que les voy a presentar hoy. Sin embargo, después de eso va a tener más sentido. Romanos 16, 19 dice: porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto, me regocijo por vosotros, dice Pablo, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Lo que está diciendo ese versículo primariamente, una manera de entenderlo exegéticamente, es que debemos saber mucho de lo bueno, tener un gran conocimiento de lo bueno y no saber nada de lo malo, básicamente es lo que está diciendo. Sin embargo, la expresión ser sabios para lo bueno me llamó la atención y quiero ahondar en eso y no hablar precisamente de saber mucho de lo bueno, sino de veras ser sabio de lo bueno. Todos nosotros como adventistas hemos oído la definición de temperancia. ¿Qué cosa es una definición de temperancia cristiana? Y una definición de temperancia cristiana sería abstenerse completamente de lo malo y hacer un uso sabio de lo bueno. Un uso sabio de lo bueno. Y de eso les voy a hablar hoy. El problema cuando nosotros no usamos lo bueno sabiamente, eso bueno puede destruir a otra cosa buena. Y de eso se trata este tema. Por eso es posible destruir al bien, a algo bueno, cuando nosotros estamos haciendo algo bueno. Y de eso se trata. Yo les puse una foto allí. Ustedes pueden ver una casa y ¿qué tiene de característica esa casa? ¿Por qué está destruida? Porque tiene un montón de árboles, ¿verdad?, que crecieron en la casa. Y les hago una pregunta: ¿son buenos los árboles? ¿Y son buenos que estén así? Entonces no son buenos. Entonces, ese es un ejemplo muy rápido de que no todo lo bueno conviene en algún momento. No siempre conviene lo bueno. En este caso, los árboles no convienen en la casa. Yo estaba pastoreando una iglesia en Musquis, Coahuila, y allá vivíamos. Saludos a nuestros hermanos de Musquis. Eran varias iglesias en ese tiempo. Teníamos encargados Piedras Negras, teníamos encargado Ciudad Acuña, Barro Terán, Nueva Rosita, Sabinas y por supuesto la iglesia de Musquis. Y bueno, saludos a todos nuestros hermanos por allá, que ahí de vez en cuando los encontramos y nos los recordamos con cariño. Vivíamos en una casa ahí en Musquis que estaba debajo de un nogal. De esos nogales que ya tienen muchos años. Es un nogal gigantesco. Ya ven que los nogales cuando los dejas crecer, crecen. Era un nogal tremendo y la casa tenía varios pisos. Era de 2 pisos, pero básicamente era un tercer piso, porque la manera en la que estaba construido convertía a un tercer piso la parte de arriba, y estaba debajo del nogal. Y era un nogal que daba nueces de cáscara de papel. Yo no sé si a ustedes les gustan las nueces, pero no son iguales todas las nueces. Hay nueces chiquitas y unas muy duras. La nuez cáscara de papel es una nuez más grande, y es cáscara de papel porque con la mano tú la apretabas así y la podías romper, y era una nuez bien sabrosa. Ahora, los que conocen los nogales saben que los nogales son árboles, ¿qué les puedo decir? Cuando viene el invierno pierden todas las hojas, se cae todo lo que hay en el nogal, sea hojitas y pedacitos de tronquitos, y bueno, tiran basura por montones, pero la nuez pues, que tiran también es muy sabrosa. Cuando llegó la época en la que las nueces caían, yo recuerdo que yo salía con mis bolsitas y a juntar todas las nueces que se podían, las que caían en el patio ahí en la zona, porque el árbol no era de nosotros, estaba en la casa de un vecino, pero pues nosotros estábamos bajo la sombra del árbol, así que caían en nuestro terreno un montón de las nueces del árbol del vecino. Y yo salí y juntaba
con mis bolsitas, hacíamos unas bolsitas de nueces. Ya llegó el tiempo en el que ya se estaban acabando, ya casi no había nueces. Habíamos estado juntando y ya casi no había unas cuantas, ya casi no caían. Entonces mi esposa me dijo, ¿por qué no te subes al techo? Digo, porque la casa estaba debajo de la sombra del árbol. Dice, súbete al techo. Dice, ya arriba del techo seguramente hay muchas nueces. Y dije, oye, pues sí, ¿verdad? Nomás que subirse a ese techo. Le digo que era prácticamente un tercer piso, la manera en la que estaba construida la casa. Pero bueno, ahora sí que teniendo algo por qué subirse, pues sí buscas uno la manera. Por ahí dice que la necesidad es la madre de las invenciones. Así que encontré la manera de subirme al techo de esa casa. Me subí. Y cuando me subí, hermanos, me encontré con un fenómeno. Ya ven que en México las casas no son así como acá en Estados Unidos, dos aguas, allá son así planitas y les ponen así unos huecos arriba para que se vaya especie de drenaje. Bueno, pues sucede que ese techo estaba así planito y imagínense, estaba bajo el árbol, así que le habían caído hojas y palitos, pero yo no sé de cuántos años. Así que ya se había hecho una capa de tierrita arriba de ese techo. Y como había llovido, estaba todo húmedo. Y me encontré que había un montón de plantitas arriba del techo. No, plantitas, así plantitas. ¿Ustedes saben qué estaba pasando ahí? Pues eran nueces que habían germinado. El techo tenía plantitas. Había nueces también, pero había muchas plantitas, así que recuerdo que le dije a mi esposa, conseguimos botes y de todo lo que pudimos. Y no, yo no quería matar las plantitas, así que las metí ahí con mucho cuidado y bajé, porque eran hijas, eran plantitas o arbolitos, hijos del árbol tremendo ese. Todos los hermanos, cuando los llevamos a la iglesia, así los arbolitos, todos querían. Está difícil hacer que de una nuez nazca un nogalito. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado tener un nogalito de esos? Dice la María, yo tengo uno, sí, claro. Pero dense cuenta, era algo bueno, pero estaba en un muy mal lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, noten cómo algo bueno no necesariamente es bueno en el lugar y en el momento. Uno tiene que ser sabio para lo bueno también. Y ese es el punto. En este mundo, desgraciadamente, sí nos debemos abstener de todo lo que es malo, pero debemos tener cuidado con las cosas buenas, porque las cosas buenas pueden destruir algo bueno. En este caso esa casa, si la dejaba ahí las plantitas, ¿qué iba a pasar? Pues iban a crecer, iban a empezar a meter sus raíces, iban a empezar a buscar tierra y iban a atravesar el techo, buscando cómo sobrevivir, y tarde o temprano el techo iba a empezar a soltar agua y a meter problemas a la casa. Entonces algo bueno puede destruir algo bueno. De eso se trata este sermón. Ahora, queridos hermanos, nosotros tenemos un enemigo muy inteligente. Es, de acuerdo a la Biblia, aunque habla acerca de la serpiente, pero vamos a generalizarlo hacia el cielo. Génesis 3.1 dice que la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Jehová Dios había hecho. Esa es la serpiente que habló con Eva. Tú y yo sabemos que en realidad no era la serpiente, era Satanás. Y estamos de acuerdo que Satanás es el ser más inteligente del universo, después obviamente de la divinidad. Es el ser más astuto que existe. Y ese es el ser que se vino a hacer guerra contra el pueblo de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 12:17, dice que el dragón se enfureció en contra de la mujer y se fue a hacer guerra contra lo que queda, la descendencia de la mujer. Y da la característica de ellos, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Obviamente es esta iglesia. Y una de las cosas que Satanás ha hecho es hacer guerra con la iglesia y obviamente con la idea de dañar a la obra, con la idea de dañar a esta iglesia, con la idea de dañar la organización, y sabe que nosotros somos muy buenos, o queremos ser buenos, y tratando de hacer el bien, dice, bueno, pues a estos tontos los voy a hacer que haciendo cosas buenas, dañen la iglesia, que es algo maravilloso, dañen la obra, o dañen la organización, y nosotros, porque no estamos apercibidos, no estamos despiertos, no estamos alertas, podemos cometer el error de hacer cosas buenas que realmente lo único que están haciendo es destruyendo a lo bueno. ¿Cómo podemos destruir lo bueno, la iglesia o las cosas de Dios haciendo cosas buenas? Miren, me gustó, así buscando en internet, me encontré por ahí un mensaje, pero no me gustó el payaso que pusieron, así que yo puse uno.
Pero me gustó el mensaje y creo que es muy verdadero. Los cristianos debemos ser, sí, sencillos como palomas, pero debemos también ser prudentes como qué, como serpientes. Miren, este anuncio me gustó. Decía, no creas que porque el payaso se ríe contigo es amigo tuyo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Están de acuerdo con el...? Entonces, es verdad, o sea, no porque alguien sonríe o no porque alguien está acercándose a hacerte el bien, no quiere decir que es tu amigo, o no quiere decir que realmente a lo mejor algo está buscando. Entonces los cristianos tenemos que ser prudentes, tenemos que ser, como dijo Pablo, aunque no lo dijo en ese sentido, sabios para lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ser sabios para lo bueno. Veamos algunas cosas que pueden dañar. Así que, queridos hermanos, quiero que les quede bien claro, lo malo siempre va a ser malo. O sea, el pecado, aquello que transgrede los 10 mandamientos siempre va a ser malo. Hay gente que me dice, pastor, hubo casos en que lo malo fue bueno, por ejemplo, que Esther se acostara con el rey, ¿no? Asuero. Porque eso fue lo que hizo, ¿verdad? ¿O no? Eso fue bueno. No, eso no está bien, eso está mal. O sea, el hecho de que haya transgredido el 7º mandamiento no justifica, ¿verdad? No, que haya llegado a ser, que Dios, de acuerdo a Romanos 8:28, a los que Dios aman, todas las cosas, Dios en su divino amor y misericordia hace que resulten en bendición. No quiere decir que lo que ella hizo estaba bien. Si ella hubiese mantenido, Dios hubiera encontrado la manera, pero esa forma de ser de ella no justifica la acción. Tampoco, por ejemplo, que Jacob se presentara ante su papá, porque el papá ya le iba a dar la bendición a Esaú. Entonces, que él se vistiera y engañara a su papá, ¿fue bueno? No, pues claro que no, estuvo muy mal. Dios de alguna manera habría encontrado la manera de seguir adelante. Entonces, quiero que les quede bien claro, lo malo nunca está justificado y lo malo nunca va a ser bueno. Eso les debe quedar bien claro. Lo malo nunca va a ser bueno. Y eso quiero que quede bien claro. Lo malo siempre va a ser malo. No importa si resulta en bendición, no importa si va bien después de todo eso, lo malo siempre va a ser malo. ¿Estamos de acuerdo ahí? No es necesario hacer lo malo, Dios puede hacer que de las piedras salgan hijos. Díganle eso a Abraham, ¿verdad? Abraham se metió con una mujer ahí buscando manera de cumplir con la obra de Dios. No se trata así. Dios puede hacer que Abraham tenga hijos de las piedras. Lo tuvo de su esposa, que ya tenían 90 años y él más de 100 años. Así que para Dios no hay nada imposible. Lo malo siempre va a ser malo. Pero este tema te está tratando de demostrar que lo bueno no siempre es bueno en términos de que es conveniente hacerlo. Puedes producir un daño haciendo algo bueno, como el caso del árbol que les estoy contando. Haciendo algo bueno, tú puedes dañar algo simple y sencillamente porque tú quieres ser bueno. Hace unas semanas fui a un funeral, murió una hermana bien misionera de la iglesia, bien misionera. Es de esas hermanas ejemplares que siempre están haciendo obra misionera. Toda su vida era hacer obra misionera. Era una gran mujer. Y uno de sus hijos, bueno, su nieto, pero lo considera su hijo, me comentó, me dice, no, es que mi abuelita, dice, era de las que tú estabas en la casa y te levantabas en la mañana y estaba un borracho ahí acostado en el sofá. Fíjate lo que, estaba un borracho acostado en el sofá, porque ella iba por la calle y se encontró al borracho, ay, pobre borracho, lo levantaba y lo llevaba y lo metía en la casa y lo acostaba ahí porque no lo podía ver ahí tirado. Entonces uno dice, oye, pues qué bueno, ¿no? Qué buena es la hermana. Pero te pregunto, ¿es conveniente meter un borracho en una casa? Si no lo conoces y si tienes hijos chicos o hijas, ¿te imaginas? Entonces, ese es el tipo de cosas en las que el cristiano tiene que ser sabio para hacer lo bueno. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Yo no estoy diciendo que no vamos a ser vamos a hospitalarios y que no vamos a ser misioneros. No, lo que estoy diciendo es que a veces las cosas buenas no es conveniente hacerlas. Entonces puedes destruir algo bueno haciendo algo bueno. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 16, el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, ¿están de acuerdo conmigo que es inspirado por el Espíritu Santo? ¿No dice la Biblia que toda escritura es, ¿qué? Inspirada divinamente y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
para que el Hijo de Dios sea instruido en toda buena obra, etcétera, etcétera. Bueno, inspirado por el Espíritu Santo, Salomón dice, no seas demasiado justo. ¿Qué dijo? ¿Que no seas qué? Hermano, ser justo es bueno. ¿Y se puede ser demasiado justo? Pues aparentemente sí. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, dice el sabio Salomón. ¿Y por qué no debo ser demasiado justo? ¿Y por qué no debo ser demasiado bueno? Y la razón dice, ¿por qué te vas a destruir? O sea, ¿cómo siendo demasiado justo y siendo sabio con exceso me puedo destruir? Puedo destruir mi vida y la vida de otros con algo que es bueno, como ser justo y ser sabio. Aquí está una muestra de cómo puedes tú destruir al bien haciendo o buscando el bien. Ser sabios para lo bueno. Y puse ahí un ejemplo de los fariseos. Los fariseos eran personas, una definición de un fariseo, aunque era un grupo, una secta de ese tiempo, pero hoy en día los fariseos los hemos derivado como una persona que se volvió rector de lo bueno. O sea, se volvió y trata de hacer tanto el bien, que llega el momento en el que se convierte en un rector de los demás en cuanto a lo bueno. Y ahí es un error, porque tú y yo sabemos que ningún ser humano es rector de otro ser humano o de la conducta de otro ser humano. El único rector de eso es obviamente el Espíritu Santo. Y esa es una labor que solamente el Espíritu Santo puede llevar. Ni siquiera los pastores, cuyo nuestro trabajo es velar sobre una grey o sobre los miembros feligreses, ni siquiera ese es nuestro trabajo. No es trabajo ni del gobierno, ni es trabajo de la iglesia, ni es trabajo de ningún líder, mucho menos de ningún cristiano. Los cristianos no se les ha dado el trabajo de ser rectores de los demás, ni de cómo se visten, ni de lo que hacen, ni lo que dicen. Ese no es el trabajo tuyo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. A veces vienen y dicen, pastor, dígales que dejen de hacer, dígales que... Ese no es mi trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es predicar la verdad, es hablarles de Jesús, es mostrarles el camino correcto. Dice la Biblia que reprendas. Sí, hay que ser sabio para lo bueno, y de eso se trata. Cuando ustedes leen esta historia, van a encontrar a una persona que estaba orando en el templo, y te pregunto, querido hermano, de acuerdo a la historia que Jesús contó, esa oración que estaba haciendo el fariseo, ¿era buena o era mala? No puedes llamarle la oración malo, ¿o sí? ¿Eso que estaba haciendo era bueno o era malo? Vamos a dejarlo en que no es la forma conveniente, porque no le puedes llamar a estar hablando con Dios a hacer algo malo. La forma en la que lo estaba haciendo no era la conveniente. La forma en la que lo estaba haciendo el otro, esa era la manera conveniente. Humillado y ni siquiera con el deseo de levantarse delante del Señor, arrepentido por la manera, confesando que no tenía ningún mérito. Esa era la manera correcta. Y la manera incorrecta era la del otro. Entonces noten cómo a veces las cosas buenas no necesariamente son convenientes. No necesariamente. Y vamos a ir ahondando más, y vamos a llegar a estas conclusiones en la medida que vayamos avanzando. Hay una leyenda por allá en Siam acerca de un regalo que se llama un elefante blanco. ¿Ustedes han escuchado eso? Esa frase, te van a regalar un elefante blanco, te regalaron un elefante blanco. El regalo siempre va a ser algo bueno, ¿o no? ¿Podemos decir que algo regalado es malo? Dice por ahí que a caballo regalado no se le mira el diente, pues es regalado. Dice, te lo estoy regalando. El elefante blanco se trata de regalos que no se aceptan. Regalos que no se deben aceptar. Como algo muy bueno, como un regalo, no se debe aceptar. Y este rey de Siam, es una leyenda, cuenta cómo el rey de Siam ofrecía regalos a cortesanos que lo habían disgustado, y como le caían mal al rey o le disgustaban, el rey estaba tratando de arruinarlos. Entonces pensemos en alguien que quiere arruinar la iglesia. ¿Quién quiere arruinar la iglesia?
el diablo, Satanás. Entonces, una de sus formas sería, pues voy a darles un elefante blanco para arruinarlos y para causarles problemas y dificultades. Y se los voy a regalar, y parece un regalazo, porque en ese tiempo los elefantes blancos, créanme que allá hasta tienen estatuas, ¿verdad? La gente adoraba a los elefantes blancos, eran símbolos de autoridad y poder, les ponían oro y los ponían joyas, nada más que por ser elefantes albinos, eran rarísimos, la gente los adoraba, eran situación de culto, y además tenían un apetito voraz. El problema es que no servían para nada porque no los podían poner a trabajar porque eran elefantes sagrados y la gente tenía que tener acceso a esos elefantes porque los adoraban. Entonces el hecho de que un cortesano tuviera un animal de eso que no lo podía utilizar para trabajar, lo tenía que tener allí en su casa, que generalmente son casitas chiquitas, ¿verdad? Imagínate tener un elefante allí. En pocas palabras, el elefante les estorbaba, les quitaba dinero, les hacía problemas y los metía en dificultades. Llega el momento en el que tú dices, oye, no, ¿para qué quiero ese regalo? O sea, ¿para qué quiero que me llamen el señor del elefante si realmente no me sirve para nada? Lo único que está haciendo es destruyendo mi casa. Aquí en la iglesia tuvimos un ejemplo de algo así. Nos regalaron una mesa gigante, ¿se acuerdan de la mesota? Una mesa de esas que dicen, wow, qué bonita mesa. Tenía todo para conectarse a computadora y todo, gigantesca, grandísima. Y recuerdo que no sabíamos ni qué hacer con ella porque pues las hermanas de los departamentos querían el departamento y la mesa lo movíamos de aquí para allá y para allá y para allá. Y lo que hacemos, pues la usamos para hacer juntas, no sabemos qué hacer con la mesa. Y sí, pues es una mesa muy útil, pero aquí en la iglesia, apenas que tuviéramos una super iglesia con un montón de cuartos para despilfarrar, pero no tenemos. Nos hacen falta cuartos para los niños. Y es el momento en que tú dices, bueno, ese es un regalo incómodo, que lo único que nos trae es problemas, porque algunos dicen, es que la mesa, qué desperdicio. Pues sí, es un desperdicio, pero nos está estorbando. Ese es el tipo de cosas que te pueden traer problemas. Es el tipo de regalos que se llama la leyenda del elefante blanco, cuando algo te va a estorbar más de lo que te va a ayudar. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Y luego te meten problemas porque los hermanos dicen, ay pastor, está destruyendo algo que cuesta mucho dinero. Pues sí, pero pues véndelo. Y luego nadie lo quiere comprar porque nadie tiene una cosa para meterlo. Es como el elefante blanco, nadie lo quería. Sí, era bonito verlo y adorarlo, pero tenerlo en la casa es otra cosa. Algo bueno que te puede destruir. Así que, queridos hermanos, lo malo siempre va a ser malo, pero lo bueno no siempre es bueno. O sea, a veces es inconveniente. Es interesante en la Biblia notar que los milagros de Jesús no siempre eran convenientes, aunque usted no lo crea. Y mira que la Biblia dice que cuando el Señor Jesús llegaba a pueblos, bueno, lo dice la hermana White, él dice a todas las gentes, Jesús sanaba a pueblos enteros. Pero sabes que cuando el Señor Jesús fue tomado prisionero y llevado para ser juzgado delante de Pilato y después ante Herodes, la Biblia nos dice que Herodes le trajo un montón de gente para que Jesús lo sanara. Mira lo que dice Lucas 23:6, dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído que muchas cosas acerca de él y esperaba, ¿qué es lo que esperaba en verde? Esperaba verle hacerle alguna señal. O sea, quería ver a Jesús hacer un milagro. Y le hacía muchas preguntas, pero él no le respondía nada. Estaban los príncipes, los sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció, lo escarneció vistiéndole una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, cuando te vas al deseado de todas las gentes, el deseado de todas las gentes amplía en el asunto y te dice que le trajo lisiados, le trajo paralíticos, mancos, ciegos, le trajo un montón de gente necesitada de un milagro.
Ahora te hago una pregunta. ¿Jesús amaba a esas personas? ¿Jesús desearía quitarle la ceguera, levantar al paralítico que le trajeron, curar a los mancos que trajeron ahí? ¿Hubiera Jesús querido hacerlo? Y la respuesta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Hubiera sido muy bueno que sanara a todos los que le llevaron ahí? ¿Habría sido muy bueno? Entonces, ¿por qué Jesús no lo hizo? Noten como no siempre hacer el bien es conveniente. A veces hacer el bien no es conveniente. Hacer el bien no es conveniente. Por eso la idea de ser sabios para lo bueno me llama la atención. Porque era muy bueno que Jesús sanara a esos mancos y paralíticos que le llevaron y le trajeron allí. Hubiera sido muy bueno, pero no era conveniente. Y Jesús no lo hizo porque Jesús nunca cometía errores, ¿estamos de acuerdo? Y habría sido un error hacer algo bueno en ese momento. Eso específicamente allí habría sido un error. Y Satanás estaba buscando que Jesús cometiera un error. Amén. Y nosotros como iglesia, sin darnos cuenta, podemos cometer los errores que Jesús no cometió. Nosotros los cometemos porque somos más tontos y no estamos conectados con el Señor como Jesús estaba. Y nos metemos en cada problema tratando de hacer el bien porque no somos sabios para hacer lo bueno. Mira lo que dice en azul: a la orden del rey se trajeron inválidos, mutilados, se le ordenó a Cristo que probase sus aceptos realizando un milagro. Ahora, ¿por qué Jesús no lo hizo? Me brinco toda la historia porque pensaba contarles toda la historia, está muy buena, léanla, el deseo a todas las gentes, donde dice Jesús ante Herodes. Mira lo que dice ahí en azul. Dice: la misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio. Pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Entonces, hay algo allí muy importante que el Señor Jesús estaba enfrentando y no era satisfacer la curiosidad humana, aun cuando esas personas necesitaban ser sanadas. La presencia de Herodes hacía imposible que Jesús pudiese realizar un milagro. Déjenme contarles algo que Elena G. de White cuenta. Hay una visión que tiene Elena G. de White en la que muestra cómo a veces el Espíritu Santo es impedido obrar por la presencia de nosotros los seres humanos. Era una hermana de mucha fe, estaba enferma, estaba allí en su casa acostada y estaba muy enferma, pero ella tenía mucha fe y solicitó la presencia de un pastor al que ella respetaba que viniese a orar por ella. La hermana White dice que este pastor no era un ministro digno, y a veces yo me siento compelido porque yo no me siento un ministro digno, ¿verdad? Entonces digo, bueno, pues si este no era digno, a lo mejor yo estoy igual. Por eso yo les digo a los hermanos, no me digan que ore por ustedes porque a lo mejor se enferman más, pero bueno. Ya ven que la Biblia dice que a Pablo iban y le quitaban los pañuelos y se los ponían arriba a los enfermos y se sanaban. Digo, si a mí me quitan uno y se lo ponen al enfermo, se enferma más el enfermo, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que este ministro no era digno y lo mandaron traer. Y entonces este ministro hace una oración llena de orgullo, llena de arrogancia y los pecados que a veces tenemos los ministros. Y empezó a orar y a la hermana Juárez se le permite ver la oración del ministro así toda llena de las cosas que a veces tienen los dirigentes de la tierra. Se le empezó a llenar así, parecía una nube ahí, no pasaba del techo, vamos a decir así la oración. A veces oraciones muy bonitas, muy bien hechas, porque pues estamos acostumbrados a hablar en público, sabemos qué decir y cómo decirlo, pero no necesariamente tenemos la sinceridad y la conexión con Dios que se requiere, ni el nivel espiritual. Así que esto no llegaba a la presencia de Dios. Pero entonces se nota la oración de la mujer que estaba delante de ese hombre, dice, era como si hubiese una línea directa a la presencia del Padre. Y entonces el Señor escucha la oración hecha por la mujer. Y ahora Dios tiene un problema. El problema está si sana a la mujer, porque la oración de la mujer llegó a la presencia de Dios. Si Dios sana a la mujer, ¿quién se va a llevar el mérito del milagro?
Y eso le va a hacer mucho daño a ese pastor. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Nota cómo la presencia de ese pastor estorba más de lo que ayuda. Y entonces la idea de la presencia de esta historia es mostrar cómo a veces Dios tiene que detenerse a hacer cosas buenas, porque al hacer algo bueno dañaría o daña a la salvación de alguien. En este caso, Dios decidió sanar a la mujer por su fe, honrando su fe, pero el resultado fue daña a la vanidad de este hombre, y en vez de acercarlo más a su presencia, lo aleja más. ¿Me están siguiendo cómo algo bueno se puede convertir en algo malo para alguien? Y básicamente de eso se trata este sermón. En la Biblia encontramos cosas de apóstoles y del Señor Jesús mismo que se negaron a hacer cosas buenas en algún momento porque no eran convenientes. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces lo bueno no es conveniente. Y si lo hacemos de manera inconveniente, lo bueno destruye a lo bueno. Y de eso se trata este sermón. Por ejemplo, San Pablo. Si ustedes se van a Hechos 16, 6 en adelante, se van a encontrar con una cosa bien rara. El Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar. Hermanos, ¿predicar es malo? ¿Hacerle saber a alguien de la salvación de Cristo Jesús es malo? Y el Espíritu Santo se lo prohibió. Mira lo que dice Hechos 16:6. Dice: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Ellos estaban ahí en Asia y ¿a qué habían ido? Pues andaban predicando y querían salir a predicar, y el Espíritu Santo: aquí no predicas. O sea, hay lugares en los que no se debe predicar. Es curioso que nosotros como iglesia pensamos, pues no, se debe predicar donde sea. En mi experiencia pastoral he tenido 2 iglesias vacías. En muchos distritos que he tenido me han tocado 2 iglesias vacías. Cuando estaba de pastor en Tampico, tenía varias iglesias. Una de mis iglesias era La Pedrera, así se llamaba. La Pedrera tenía templo, tenía sillas, bancas, una iglesia bien bonita. Atrás del terreno, un gran terreno, una iglesia bien bonita, y tenía muchos árboles de ciruela. Tenía varios árboles de ciruela en el campo de atrás. Pero una iglesia vacía, era una iglesia abandonada. Nuestras demás iglesias estábamos con problemas. No teníamos, por ejemplo, en Manuel no teníamos una iglesia en ese tiempo, en Estación Manuel. Había otras iglesias que, pues, en situaciones precarias, quien fuera, medía el poder del Señor, tomaba la iglesia de La Pedrera y la llevaba a algunos otros lugares donde había gente. Ese lugar en La Pedrera tenía un templazo, un gran terreno, todo bien bonito, pero no tenía gente. Alguien predicó. Y alguien puede decir: bueno, se fue la gente, yo qué sé, pero ahí teníamos la iglesia, sin gente. Y otro lugar donde me pasó exactamente lo mismo fue acá, precisamente en el distrito que teníamos en Musquis, Piedras Negras, Acuña. Había un lugar que estaba bien lejos, allá en el Nacimiento, que también tenía bancas bien bonitas. Recuerdo que al final hasta fuimos por las bancas y las sacamos y las llevamos a una de las iglesias, porque allá en las bancas no se sentaba nadie. Era una iglesia vacía, una iglesia abandonada. Unos americanos fueron y hicieron la obra de bien de construir una tremenda iglesia en ese lugar, donde no había adventistas. Entonces, a veces lo bueno es inconveniente. Y aquí tenemos al Señor prohibiéndole a Pablo predicar en Asia. Y dice, y luego se lo volvió a prohibir en el siguiente lugar. Dice: y llegaron entonces a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia. A ver, hermanos, explíquenme estos versículos. ¿Por qué el Espíritu Santo no les permitió primero predicar en Asia, donde estaban, y luego querían ir a Bitinia y les dijo: no, a Bitinia no vas? O sea, ¿no quería Dios que se predicara en Bitinia? ¿No quería Dios que se predicara en Asia?
Entonces nota cómo algo bueno no necesariamente es conveniente. Y si no es conveniente y lo haces, vas a dañar algo bueno, algo mejor. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Es evidente. Este versículo lo que te está diciendo es que sí, a lo mejor Dios, claro que Dios quiere que la gente de Bitinia se salve, claro que Dios quería que la gente de Asia se salvara, pero en ese momento no era lo mejor, había otra cosa que era mejor. ¿Y te acuerdas qué fue lo que pasó? Fue cuando Pablo tuvo un sueño y vio a un varón que se le apareció, le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí fue donde Pablo entendió, ok, lo que pasa es que en este lugar vamos a perder el tiempo. ¿A quién le hubiera gustado que perdieran los apóstoles el tiempo? ¿A quién le hubiera encantado que los apóstoles perdieran el tiempo? A Satanás. Entonces, ¿a quién le estarían ayudando al hacer eso? ¿Notan cómo es bien peligroso vivir a ciegas en un mundo donde hay un tremendo enemigo que lo único que quiere es dañarnos y hacer que cometamos errores? Yo reconozco que he cometido muchísimos errores tratando de hacer el bien, tratando de hacer algo bueno, y desgraciadamente cometo inconveniencias porque simple y sencillamente no he puesto mi vida en la dirección del Espíritu Santo. Y de eso se trata este tema. Cuando tratando de hacer el bien, destruyes el bien. Así que incluso la Biblia me dice que debemos ser sabios para predicar. En este caso a Satanás le habría encantado que Pablo hubiera predicado en Asia. Te aseguro que a Satanás le habrían contado conversos allí en Asia. Y te aseguro que Satanás le habría encontrado conversos allá en Misia o en Bitinia. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era otra cosa. Y siempre el plan de Dios es mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante saber cuál es el plan de Dios. Cuando nosotros estamos tratando de hacer lo bueno, hay que tener cuidado si eso que estamos haciendo bueno va a destruir a lo bueno. Miren, yo quiero decir algo. Miren, hace muchos años estuve predicando, durante 3 años estuve yendo a predicar a la cárcel de máxima seguridad en Monterrey, Nuevo León. Y cuando yo analizo hoy, después de muchos años, todo ese tiempo que yo estuve yendo a esa prisión a predicarle a los presos ahí, yo creo que fue un error. Fue un error. Tuve experiencias y cosas, pero lo que gané al ir allí fue muy poco en comparación con lo que podría haber hecho de otra manera, haciendo otras cosas. Y yo creo que Satanás estaba muerto de risa en lo que yo estaba haciendo. Como habría estado muerto de risa si Pablo y su compañero hubiesen ido a esos lugares. ¿Qué fue lo que me faltó? Me faltó la sabiduría del Espíritu Santo. Desgraciadamente nunca, en ese tiempo, pues yo creo que nunca en mi vida he vivido a la altura de Pablo y ellos para poder escuchar directamente la voz del Espíritu Santo y no cometer errores en lo que hacemos. Noten cómo algo bueno puede destruir algo mejor o impedir algo mejor. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 6 se nos cuenta la historia de cómo Nehemías regresó obviamente de Babilonia y empezó a ayudar para construir la muralla. Y se acuerdan lo que dice Nehemías 4, cómo había enemigos, Sanbalat y otros ahí eran enemigos. Lo sabemos a través de la Biblia, pero en ese tiempo no se sabía, ellos no sabían quién era enemigo y quién quería y quién no quería. Estos enemigos empezaron a mostrarse amigos como el payaso que se ríe contigo. Pero Nehemías, que estaba lleno del Espíritu Santo, no cayó en la trampa. Y en Nehemías 6:3 se nos dice que estos hombres hablaron con Nehemías y lo invitaron a venir a platicar. Mire, decía, vamos a hablar, vamos a arreglar nuestras diferencias, vamos a ponernos de acuerdo. Y te hago una pregunta, ¿ponerse de acuerdo está mal o está bien? Ahora tú y yo sabemos que realmente lo que querían era matar a Nehemías. Pero en ese tiempo Nehemías no lo sabía. Pero Nehemías les dijo, miren, les envió mensajeros diciendo, yo tengo una grande obra y no puedo ir
porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros y arreglar este asunto. Es algo bueno, pero en este momento no es conveniente. Déjame terminar primero mi obra y ya después haz conmigo lo que tú quieras. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos por el estilo cuando Juan Bautista dijo acerca de Jesús: a él le conviene crecer y a mí menguar. Porque, hermanos, ¿no hubiera sido mejor que Juan Bautista siguiera siendo Juan Bautista y Jesús estuviese predicando al mismo tiempo? Y aparentemente no. Era necesario que Juan Bautista desapareciera de la escena para que Jesús continuara. Pero eso tú y yo no lo entendemos, pero Dios sí, a la luz de la eternidad y en el plan superior que Él está llevando. No siempre lo bueno es conveniente. Cuando tú te vas, por ejemplo, lo que pasó allá en Jeremías capítulo 40, la historia de Gedalías. Gedalías era el encargado era, vamos a decir así, el gobernador de Israel o de Judá o de Jerusalén, después de que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se llevó cautivos, se llevó a Daniel y se llevó a todo el mundo para allá. Y solamente quedaron los pobres de la tierra, ahí en la tierra. Entonces el Señor nombró el Señor de la tierra, en este caso Nabucodonosor, puso a Nabuzaradán, nombraron a un gobernador que se llamaba Gedalías. Y Gedalías era una persona muy buena, muy justo, muy recto, muy honrado. Y Gedalías quedó como administrador de la tierra con algunos soldados que le dejó el rey para que gobernara el país. En la ausencia ahora sí del rey de Israel, solamente le iba a quedar como administrador del lugar. Y al principio fue y mandó a traer a Icam, a Johanán y a otros, a Carea y a otros que eran guerrilleros de Israel que habían estado peleando contra Babilonia. Les dijo: regresen, yo los voy a aceptar, vengan aquí, atiendan la tierra, yo los voy a proteger. Y regresaron y estuvieron allí bajo la administración de Gedalías durante 1 año y fracción. Y en ese tiempo cosecharon, sembraron, les fue muy bien. En ese tiempo Israel estaba prosperando, vamos a decir así, Jerusalén estaba volviendo, la gente estaba regresando a los terrenos, había cosecha, estaban muy bien con la administración de Gedalías. Entonces llegó el rumor de que el rey de los amonitas había mandado a un tipo que era de Israel, lo había mandado que regresara, de nombre Ismael, para que matara a Gedalías. Fíjate bien, cómo los enemigos del pueblo de Dios siempre están buscando la manera de afectar al pueblo de Dios, de causarles daños, de hacerles problemas, de hacer que la iglesia desaparezca. Es como Satanás. Satanás siempre está buscando la manera de destruir cualquier iglesia, buscando la manera de destruir la iglesia de Richardson, buscando la manera de destruir cualquiera de las iglesias de los que me están oyendo. Satanás quiere destruirnos. ¿Estamos conscientes de eso o no? ¿No dice la Biblia que Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer? Entonces Satanás sabe que nos va a destruir y busca la manera de hacerlo, no haciéndolo malo, sino haciéndote regalitos como elefantes blancos, haciéndote que hagas las cosas buenas donde no debes y cuando no son convenientes, introduciendo y haciéndote ese tipo de errores. Haciendo lo bueno, destruyen lo bueno. Y esa es la manera en la que Satanás guerrea contra esta iglesia. Bueno, lo que hizo fue que le mandó entonces a Ismael, estaba regresando Ismael, y Aicam y Johanán y todos esos sabían conocían a este hombre, y vinieron y le hablaron con Gedalías y le dijeron: oye, nosotros sabemos que este Ismael viene a matarte, y nosotros no queremos que te mueras, queremos que tú sigas, nos está yendo muy bien, estamos muy contentos con tu administración, queremos que tú sigas, y estos te quieren hacer el mal, te quiere matar. Y Gedalías, que era una persona muy buena, de buen corazón, muy justo, muy honrado, dice: no, hombre, no. Incluso, cuando ya se fueron todos, Johanán dijo: no, mire, no, yo no me voy a poner en problemas con el rey de Amón, si este es protegido de él, yo no me quiero meter en ese tipo de problemas, no me quiero meter en política, no quiero hacer guerra contra mis vecinos. Johanán, cuando estaba solo, le dijo: mira, si no te quieres meter en problemas porque eres tú y eres el gobernador, mira, ¿sabes qué? Yo lo mato. Yo voy y lo mato y ya, nos quitamos el problema y tú sigues adelante. Y si alguien viene y viene el del rey de Amón y te dice que por qué mataste a su protegido, le dices: pues yo no fui. Y me echas a mí la culpa y de esa manera nos quitamos el problema. Le dijo: no hagamos ese mal. Es más, mira, tú lo que me estás contando son puros chismes.
Estas personas son buenas. Dice, mira, no hagas eso porque es mentira, lo que dice Ismael es mentira. Es más, mira, hasta lo voy a invitar, vamos a platicar. Lo invitó a su casa. Y comieron. Estaban ahí hablando. ¿Y qué creen que hizo Ismael? Lo mató. Entonces, ¿cómo haciendo lo bueno puedes destruir lo bueno? Y bueno, la historia de Jeremías ustedes la pueden leer después de ahí, está bastante larga. No le creyeron a Jeremías después, es otra historia. En 1 Corintios 5:1, el apóstol Pablo nos cuenta una situación en Corinto muy delicada y muy terrible, que yo creo que los miembros de la iglesia deben conocer. En 1 Corintios 5:1, Pablo regaña a la gente de Corinto y les dice, miren, estoy muy preocupado por ustedes porque he oído que entre vosotros hay fornicación, de tal que ni siquiera se nombra, dice, entre los gentiles. Tanto que algunos de ustedes tienen la mujer de su padre con ustedes, pero como ustedes son bien buenos, ahí lo tienen, en la iglesia. Ay, pero es que Jesús andaba con los pecadores, porque el médico no fue enviado a los sanos, sino ¿a quién fue enviado? A los enfermos, y estas personas están enfermas, y por eso, pues, o sea, ¿sabes qué fue el consejo de Pablo? El consejo de Pablo dijo, con esos ni coman. Pero ¿cómo? Qué malo eres, Pablo. ¿Cómo me estás diciendo que no coma con un pecador? Que ni me le acerque. No, con esos no comas. ¿Cómo Pablo le puede decir a un miembro de iglesia que no se junte con un pecador? A ver. Y ahora sí los veo a ustedes con cara de... Es que no es cualquier pecador, querido hermano. Una cosa es un pecador, fíjate, que venga a tu iglesia, alguien que no está casado, por ejemplo, que viene a tu iglesia. Y viene, y tú le dices, hermano, pues se tiene que casar. Ah, sí. Pues es que no me han llegado mis papeles, pero me voy a casar. Bueno, eso es muy diferente al tipo que tiene 5 años y no se casa. Y ya tiene hijos y sí. Oye, hermano, cuando no me quiero casar, o sea, quieren vivir así, con eso ni te juntes. Ni te juntes. ¿Sabes por qué? Porque a esa persona le gusta pecar, así le gusta hacer. No quiere cambiar. Y lo único que va a hacer es traerte problemas. Te vas a contaminar y vas a terminar siendo como él. Porque el que anda con lobos aprende a aullar. Y dime con quién andas. Y ese tipo de gente, el diablo los manda. ¿Para qué? Pues para traerte problemas. ¿Me están siguiendo? O sea, un hombre que no se puede casar con esa señora, no se puede casar porque era la mujer de su padre, no puede. Y ahí lo tiene porque es que son pecadores. No, esos no son pecadores arrepentidos, esos son pecadores que quieren seguir pecando. Es muy diferente que tú te juntes con un pecador que sabe que es pecador y que no le gusta hacer lo que es y que quiere cambiar, con un pecador que le gusta ser como es y que no tiene la menor intención de cambiar. ¿Me están siguiendo ahí? Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy sabios para hacer lo bueno. Porque a veces siendo lo bueno, lo único que estás haciendo es destruyendo el bien. En Hechos capítulo 6, versículo 2, nos cuenta la historia de cómo Satanás trató de entrampar a los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, no eran cualquier ser humano. Dios, en este caso Jesús, los eligió para cumplir con una misión. Ellos anduvieron con Jesús día y noche. ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús, dormir junto a Jesús, comer junto a Jesús durante su ministerio de 3 años y medio? ¿Cuántas personas tuvieron ese privilegio? ¿Cuántas? Pues hubo 70, pero los que estuvieron allí con él y que fueron llamados específicamente por él, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Bueno, ¿qué hizo el diablo? Lo que hizo el diablo fue que los convirtió en los administradores. Ah, pues entonces los voy a convertir en los jefes, les voy a poner un montón de trabajo. Y llegó un momento en que los discípulos se encontraron a sí mismos atendiendo las necesidades de las viejitas y atendiendo las necesidades de los hermanos. Está mal. Y fíjate cómo se escucha feo lo que te estoy diciendo.
¿Está mal atender las necesidades de las viejitas y atender las necesidades de los huérfanos y de las viudas y darle de comer a la gente que tiene hambre? ¿Está mal? Entonces, ¿por qué los discípulos dijeron, oye, no está bien que nosotros estamos haciendo esto? Porque eso fue lo que dijeron los apóstoles. Dijeron, oigan, no está bien que nosotros estemos haciendo esto. Nota cómo el diablo, a ver, díganme, ¿cuál era el objetivo de Satanás al hacer eso? ¿Qué estaba buscando Satanás al hacer eso? Miren, esto lo hacen los entrenadores de fútbol. Cuando tú entrenas un equipo de fútbol, a lo mejor a usted no les ha tocado, pero a mí me tocó entrenar alguna vez a las escuelas. Tú sabes que el otro equipo tiene un jugador muy bueno. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es ponerlo a hacer lo que no lo hace peligroso. Manténlo, que no le llegue la bola, o haz lo que ponga a hacer. Haz a ese jugador hacer un trabajo que no. Para el que no fue. Es más, si pon a Messi de portero. ¿Te imaginas? ¿Tú pondrías a Messi de portero? Pues es lo que Satanás estaba tratando de hacer con los apóstoles. Estaba tratando de hacer que los apóstoles estuviesen haciendo algo en lo que no iban a ser tan peligrosos para la obra del mal como lo serían haciendo otro tipo de cosas. Estaba tratando de distraerlos, estaba tratando de cansarlos, estaba tratando de sacarlos del lugar donde iban realmente a ser efectivos y poderosos. Y de ahí los estaba sacando. Nota cómo puedes destruir al bien con cosas buenas. Así que ahí fue donde decidieron nombrar a 7 diáconos. ¿Qué es lo que tenían que hacer los 7 diáconos? Que ellos no podían predicar, no debían. Lo que pasa es que ellos iban a atender a las mesas y ya los discípulos iban a tener la oportunidad de hacer el trabajo para el cual habían sido elegidos por Cristo Jesús. Mateo 10:16 nos dice un consejo que debemos tener bien en cuenta, queridos hermanos. Todas las personas que me están escuchando, sean de la iglesia que sean, del país donde sean, debemos recordar que Jesús nos mandó como ovejas, pero a vivir en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Por tanto, el Señor Jesús nos dijo, debemos ser astutos, como las serpientes. No nos está diciendo que debemos portarnos mal, no está diciendo que debemos hacer cosas malas. Lo que te está diciendo es que tienes que ser sabio para hacer las cosas buenas. Sabio para las cosas buenas. Porque haciendo las cosas buenas puedes destruir también lo bueno. Inocentes como palomas, dice, pero prudentes como serpientes. Colocar una pieza donde no va, eso es bien común. ¿Cómo estorban las piezas? No van allí y las ponen. Híjole, no funciona nada. Eso es bien común en las iglesias. Ponen a una persona donde no va y nada funciona. Y a veces se eternizan, ¿verdad? Están ahí. Y ya, ahora sí que no pichan, no cachan, no dejan batear. Y cualquiera se puede dar cuenta que no va allí, no va. Qué diferente es el rompecabezas cuando colocas la pieza en el lugar en el que va, todo funciona. Pero pastor, si no le da cargo se van a ir. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso antes? Y luego no les das cargo y ¿qué hacen? Y se van, no te hacen problema. Entonces el resultado es poner una pieza donde no va. A veces, queridos hermanos, es necesario hacer cosas que no queremos hacer y que no parecen muy buenas o no parecen muy cristianas, pero son las cosas correctas. Por ejemplo, en Hechos 15:36 nos cuenta algo muy lamentable que ocurrió, y fue el pleito, la disputa, el altercado que hubo entre Pablo y Bernabé, 2 grandes hombres de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Sucede que habían llevado a Juan Marcos, que hoy en día todos estamos de acuerdo que Juan Marcos fue llamado por el Señor, por eso tenemos el Evangelio según San Marcos.
Bueno, lo llevaron, pero Juan Marcos se desanimó, estuvo muy feo ese viaje misionero y se regresó, y esto le causó mucho malestar a Pablo. Cuando regresaron y tomaron la determinación de volver a visitar a todas las iglesias a las que habían levantado en su camino, Bernabé dijo, vamos a volver a llevar a Juan Marcos, y Pablo dijo, no. Por eso dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo, dice la Biblia, tal desacuerdo, en otras versiones dice tal altercado entre ellos que finalmente se separaron el uno del otro. El R. G. White nos dice que el Espíritu Santo en realidad dijo, no obliguen a Bernabé a trabajar con Pablo. Hubo tal desacuerdo entre los dos que era mejor que cada quien tomara su camino y siguiera adelante. Estamos hablando de dos hombres de Dios. Y no hubiera sido mejor que se pusieran de acuerdo y que trataran de caminar juntos. Y la respuesta es no. ¿Cómo a veces algo que a nosotros nos parece bueno no necesariamente es conveniente? ¿Qué necesitamos, hermanos, para no cometer este tipo de errores? Díganme, ¿qué necesitamos? Porque ustedes ven esto, oigan, díganme, ¿ustedes no han cometido errores así? ¿No está la iglesia a punto de morder el anzuelo en errores de este tipo? Porque todos queremos hacer lo bueno y haciendo lo bueno nos metemos en cada problema, aceptamos cada elefante blanco, nos volvemos inefectivos, estorbamos el movimiento de la obra, nos metemos en problemas aquí, problemas allá, con tal de hacer lo bueno y nomás la regamos. ¿Qué necesitamos para no cometer este tipo de errores? Pues San Pablo ahora sí, vean cómo el texto puede tomar un nuevo sentido. Quiero que seáis sabios para lo bueno, inocentes para lo malo, pero sabios para lo bueno. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso esa es la mayor necesidad de la iglesia. Esta iglesia, estamos donde estamos, incapaces de revivarnos, incapaces de hacer que venga la lluvia tardía. ¿Sabes por qué? Porque metimos en la iglesia cada basura, pusimos piezas de rompecabezas en diferentes partes de la obra, que la iglesia no puede revivarse. Estamos en un tren que agarró tal velocidad y vamos en una vía y nos vamos a estrellar. Va a tener que venir el zarandeo, porque llenamos la iglesia de cizaña tratando de hacer lo bueno. Bautizamos y bautizamos y bautizamos un montón de gente que no debíamos haber bautizado, tratando de hacer el bien. Tratando de hacer lo bueno, dañamos la iglesia. Y hoy la iglesia no se puede revivar, no podemos consagrarnos, no podemos hacer que la lluvia tardía descienda, porque tenemos un montón de columnas, quintas columnas en la iglesia colocados por Satanás para evitar que esta iglesia cumpla con la visión de hacer que venga el Espíritu Santo. Por eso esa es la primera necesidad de la iglesia, el Espíritu Santo. Este librito que regalamos tiene un consejo maravilloso para no cometer ese error. En este librito, si tienes el de mano, está en la página 55 y dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Y luego dice la hermana White: este es un asunto diario, porque de otra manera el enemigo de las almas te agarra y te entrampa y te pone un anzuelo y una trampa tratando de hacer lo bueno, y destruyes lo bueno haciendo lo bueno. Cuán necesario es seguir este consejo todos los días. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, ahora nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de la dirección divina del Espíritu Santo.
para ser más efectivos, para cumplir con nuestra misión, con la parte que nos toca, para llegar a donde tú quieres que llegamos, para mantener a la iglesia fuerte, para mantener a la iglesia firme. Oh Señor, perdónanos por nuestra insensatez, porque hemos llevado adelante la obra solos, porque no hemos consultado al Espíritu Santo y tratando de hacer lo bueno, en realidad hemos dañado tu obra, hemos dañado nuestras vidas espirituales tratando de ser buenos. No tenemos una excusa. Hemos sido descuidados en la oración. Hemos sido descuidados al soltarnos de tu mano, porque solamente a través de tu visión hubiéramos sido capaces de detectar el engaño y la trampa. Así que perdónanos, Señor, y ayúdanos a enmendar nuestra vida para que de aquí en adelante podamos, tomados de tu mano, hacer lo que tú quieres que hagamos. Nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.